Vamos a verlo. Si estas formas modernas habían vivido juntamente con tipos más primitivos, la idea de una progresión continua, unilineal, no podía ser correcta. La antigua imagen de una escalera evolutiva fue reemplazada por un arbusto. De hecho, la mayoría de los fósiles de apariencia humana fueron catalogados como formas fallidas, a diferencia de antes que decían que esas formas eran eslabones. Ya tenemos un punto importante aquí, porque como las cosas no seguían, no cuadraban en nada de lo que decían los evolucionistas, se tuvieron que cambiar algunas ideas y adaptarlas a los hechos. O sea, esa teoría preestablecida, que no coincidía con los fósiles, tuvo que ser cambiada para que coincidiera un poco con esos fósiles, ¿no? Y todas esas formas fallidas, esos eslabones que se habían pensado que eran antepasados nuestros, pasaron a ser formas fallidas. O sea, cosas que vivieron y que no sobrevivieron, básicamente. Dice, las especies vivientes no se ordenan en una secuencia, que es la imagen de la izquierda, sería esa secuencia típica evolucionista, sino que no se aprecia una escalera hacia ninguna parte, sino un árbol con numerosísimas ramas y sin ningún tronco o eje principal. La evolución no es lineal, sino divergente. Entonces se cambió la idea, típica escalera evolucionista, cambió a este árbol con numerosísimas ramas en la derecha. ¿Vale? La primera imagen de la escalera unilineal, típicamente evolucionista, vendría a decir lo que no se ve en el registro fósil, que los fósiles se ordenan de simples a más complejos, y todo esto fue cambiado a la idea del árbol con numerosísimas ramas, que básicamente nos indica que todos los fósiles están un poco, se encuentran de manera desordenada en el registro fósil, en la escala estratigráfica. Pero claro, si esto es lo que es verdad ahora, el concepto de evolución ya no puede existir, ¿no? ¿No nos acordamos cómo empezó la teoría de la evolución, con esos fósiles ordenados de simples a más complejos? Pues si eso no es verdad, no puede haber evolución. Toda la idea se va se destroza, se destruye. No hay una base sólida. Y las bases que había sólida ha desaparecido y ha sido cambiada por otra. Pues entonces tendría que haber otra teoría que no es la de la evolución. Pero bueno, ya vimos el eslabón, el concepto de eslabón, ya vimos que no era algo científico, hoy en día era incorrecto, porque no hay uno sino muchos, y justamente no son eslabones de una cadena sino partes de un árbol. Actualmente, más que del eslabón perdido, hay que hablar de bastantes pequeños trozos conocidos de posibles eslabones. De hecho, la mayoría de los fósiles de apariencia humana fueron catalogados como formas fallidas, a diferencia de antes que decían que las formas eran eslabones. O sea, todos esos eslabones que indicaban que nosotros habíamos venido de ellos, nos habíamos transformado poco a poco durante tantos años, no eran eslabones. Eran seres, eran cosas que habían vivido y que habían muerto y desaparecido y extinguido porque no alcanzaron nada. Eran experimentos fallidos, podríamos decir. Toda esta nueva idea del árbol de las muchísimas ramas y todo esto se basa en una teoría del equilibrio puntuado, que ya lo hablamos en la primera y segunda conferencia, y fue una teoría ya inventada y creada para justificar todo esto de las formas intermedias que no existían. ¿No? Los paleoantropólogos han tenido que decir que todas las especies antiguas se han extinguido, las formas fallidas, y que todos venimos de la misma para no ser racistas. Esto lo han dicho no por la evidencia fósil, no, lo han tenido que decir para no ser racistas. Y esto es lo que pasa siempre con esto de la evolución humana, que a la mínima que te descuidas te tildan de racista y esto no puede ser. Tienes que inventar cosas para que no puedan decir que eres racista, y esta es una de ellas. Todo lo que no era humano eran formas fallidas que nunca se mezclaron con nosotros y que, pobrecillos, desaparecieron y se extinguieron y no alcanzaron a ser completamente humanos. Un poco más de
lo mismo que estoy diciendo, el ancestro único no implica racismo, el de la Eva. Los extintos que fueron considerados inherentemente inferiores, empezando con los neandertales, no podíamos tener vínculos con ellos. Todos ellos eran prototipos humanos que fueron experimentos fallidos evolutivos. Solamente nosotros evolucionamos hacia la humanidad completa. Algunos podrían decir, qué suerte, ¿no? Tenemos. ¿O ha sido cuestión de la evolución? Esto sería algo más que comentar, pero que no llegaremos ahí. Vamos a la evidencia fósil número 4. Relaciones de familia. Vamos a ver un poco toda esta historia del árbol con numerosísimas ramas o del arbusto con muchas ramitas, que también se le llama, ¿no? Estos árboles con todos estos nombres de antepasados, de cráneos, con estas formas que parecen tan científicas. Vamos a ver de dónde viene todo esto y cómo se ha construido. Vamos a ver estas relaciones de familia. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de un paleontólogo es el de intentar reconstruir la cadena de antepasados. Nos dice, mientras no se disponga de una máquina que nos permita retroceder en el tiempo, ninguna hipótesis referida a las relaciones del tipo antecesor-descendiente podrá confirmarse. ¿Vale? O sea que intentar reconstruir porque no lo sabemos, porque no podemos ir al pasado. Sin embargo, sí que es factible ir acotando el número de hipótesis con 3 tipos de datos referidos y a través de los fósiles. Vamos a ver estos tipos de datos que encontramos en los fósiles y que sirven para intentar reconstruir estos árboles, estas relaciones de familia. Nos dicen, la antigüedad de los fósiles. Aunque no siempre es posible conocer con precisión la antigüedad de los fósiles. Ya sabemos que la antigüedad de los fósiles, basados en métodos de datación absoluta, solo están basados en suposiciones y manipulaciones. ¿Qué más tenemos? Los fósiles. Distribución geográfica. Cuidado porque esto puede acabar implicando racismo. ¿Y qué más tenemos? El grado de parentesco evolutivo de los fósiles, que esto también está basado en suposiciones y manipulaciones. Entonces, estos 3 tipos de datos que sacamos de los fósiles y que sirven para intentar reconstruir la cadena de antepasados, está todo basado en suposiciones y manipulaciones. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una base muy poco sólida, una base de suposiciones total. Nos explica un poco más cómo crean las relaciones de familia. Y otro criterio del que se sirve el paleontólogo a la hora de mantener o descartar sus hipótesis es el grado de parentesco evolutivo entre las especies. Dice, pero las relaciones de parentesco evolutivo no son evidentes, sino que han de ser deducidas por los científicos. O sea, esto quiere decir que los científicos tienen que averiguar, o sea, de forma subjetiva, lo que ellos creen, este grado de parentesco evolutivo. Y este parentesco evolutivo nos dice, en esencia, se trata de rastrear las relaciones de parentesco a partir de la semejanza entre las distintas especies. A mayor parecido, mayor proximidad evolutiva. Que estamos cayendo en las mismas suposiciones y trampas, el mismo juego de las semejanzas y las diferencias, que ya vimos que esto es pseudociencia y una base muy poco sólida. Ya vimos que las semejanzas o diferencias nos sirven para ordenar y clasificar los fósiles. Y lo venimos repitiendo. Y ellos lo saben y siguen cayendo las mismas suposiciones. O sea, ya vemos de dónde vienen todos estos árboles tan bonitos, con cráneos, con nuestros antepasados. Pues nada, no viene de ninguna parte, sino de la imaginación de mucha gente que con una intención, no sabemos si buena o mala, pues nos lo están intentando meter en la cabeza. Dice, esta labor no siempre resulta fácil, la de crear estas relaciones de familia,
Y dice, estas dificultades hacen que los distintos investigadores lleguen a diferentes conclusiones sobre la naturaleza de los caracteres empleados en los análisis. Como consecuencia, no existe consenso sobre el árbol evolutivo de los homínidos y diversas hipótesis son aceptadas por unos u otros autores. O sea que básicamente cada autor crea su propio árbol y cada árbol está creado a partir de los fósiles que a uno le parece bien o no y que encuadran con las dataciones de la teoría que quieren crear. Pues esto va así. Y nos lo dice aquí señor Arzuaga, paleontólogo español, que en sus libros aparecen muchos de estos árboles apoyando sus teorías, que a la vez son diferentes a otro autor de otra parte del mundo. O sea, nadie coincide en nada, solo en lo que a ellos les interesa para su teoría. Dice, considerando el número de muestras involucrado, 136 secuencias de ADN mitocondrial, el número máximo de árboles filogenéticos excede a 1 billón. O sea, hay 1 billón o más de posibilidades de tipos de árboles que se pueden hacerse, ¿no? Esto es como si dijéramos, nos dice, a muchos les gustaría tener más de 1 millón de posibilidades de ganar la lotería. Claro, con tantas posibilidades, hagas lo que hagas, alguna acertarás. Pues esto es así. ¿Qué más? Evidencia fósil número 5. Uno de los mitos más populares de la evolución es que las herramientas de piedra testifican sobre el incremento de las habilidades conceptuales y mentales de los humanos mientras evolucionaban, ¿no? Muchas veces nos habían dicho que si había una forma muy evolucionada, también tenía herramientas de piedra o utensilios que también eran evolucionados. Y los más primitivos no tenían herramientas. Como eran tontos, pobrecillos, no sabían hacer nada. Él nos dice, ahora sabemos que casi cada tipo básico de herramienta ha sido encontrada con casi todas las categorías de material fósil humano. O sea, ¿qué herramientas? No cuadra con ningún tipo de antepasado ni nada. Y cuidado, porque si coincidieran que los más modernos tienen las herramientas más modernas, tendríamos un problema importante. Y es triste decirlo, pero sería lo que vemos en las fotografías. ¿Qué quiere decir? Que un niño que tiene el ordenador en casa está más evolucionado que el pobre niño que vive en un país que no tiene nada. Pues cuidado, porque estas son las conclusiones que llegan los evolucionistas. Cuidado. Seguimos la evidencia fósil número 6. Nos dice, de todas formas, la evidencia genética tiene preferencia sobre la evidencia fósil. Y la evidencia genética, de todos modos, está plagada de suposiciones, como ya veremos. O sea que, digan lo que digan los fósiles, si no coinciden con la genética, no sirve de nada. Pero, aunque coincidan, no sirve tampoco de nada, porque la genética también está basada en suposiciones. Vamos a ver. Ya no se pueden considerar los especímenes de fósiles más antiguos de 8 años como mínimos, como homínidos, no importa su semejanza, ¿no? Esto lo dijeron una vez hace un tiempo, o sea que nada de semejanza no pueden ser clasificados los fósiles, nada puede tener más de 8 años de antigüedad, como mínimos 8 millones de años. Bueno, varios ejemplos de que la evidencia genética, entre comillas, dicta la evidencia fósil. O sea que, básicamente nos viene a decir que los fósiles no sirven de nada. Y que es más importante la evidencia genética. Y esto se demuestra en las últimas tendencias evolucionistas, en que algunos autores ya están diciendo desde hace tiempo que la evidencia para la evolución no depende del registro fósil. O sea que da igual los fósiles para probar la teoría de la evolución, no hacen falta. O sea, no hace falta pruebas para demostrar la teoría de la evolución. Los fósiles, que son las pruebas, ya no dicen nada. Un poco fuerte, ¿no? Vamos a ver conclusiones de esta evidencia fósil. La evidencia fósil humana contradice claramente el modelo de
autofábrica que promueve las moléculas.